Algo nace, alguien crece, hay otro que se muere. Es la vida misma. Vida que se expresa en palabras y silencios, en melodías y deseos. Hablamos tanto, decimos tan poco. Nos interrumpimos, nos precipitamos, nos aturdimos. Hay un tiempo donde lo importante cobra valor. Nuestro propósito, el tiempo. Los otros, la soledad. Conversar en tiempos líquidos. Empecemos. Modo Vida, capítulo 1. Más vida que nunca, amigos. ¿Cómo les va? Bienvenidos como cada fin de semana a este conversatorio para poder charlar sobre las otras cuestiones, las no tan urgentes, pero no por eso no tan importantes. Casi parezco un vendedor ambulante, ¿no? Y en esto de lo urgente, lo importante, envejecer. ¿Qué nos pasa cuando los años corren y el cuerpo nos pasa factura o no nos los pasa? ¿Por qué se habla de llegar hasta los 120? ¿Es algo tan lejano? ¿Y llegar hasta los 120 para qué? ¿Seremos más felices? Diego Bernardini es un experto en la materia. Diego es médico, es doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, es kinesiólogo, ha realizado especializaciones tanto en Suiza como en Estados Unidos e Inglaterra. Vive en los Estados Unidos y también trabaja en la Argentina, es profesor universitario, lo hace en la Universidad de Mar del Plata y en la Universidad Barcelona. Ha publicado una cantidad de libros y tiene la generosidad de atendernos a distancia. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por el llamado, muchas gracias por el interés y por esta generosa presentación. Bueno, así somos nosotros y es un gusto poder contar contigo. ¿Qué es envejecer, Diego? Envejecer es algo muy complicado, es Mm, algo que no tiene una definición, para lo cual no hay una receta. Tiene que ver con, de alguna manera, la forma en la cual hemos vivido, mm, pero particularmente también cómo nosotros nos paramos frente al devenir del tiempo. O sea, hablar del envejecimiento es un tema muy personal mm, y es un tema que paradójicamente tiene una impronta muy fuerte desde lo social, ¿no? ujú, Desde sí. cómo las sociedades consideran a las personas mayores y cómo nos van etiquetando, cómo nos van clasificando en base al paso del tiempo. Y por sobre todas las cosas, es algo muy difícil de hablar, es algo Mm. muy difícil de hablar. Es Hay casi personas que un tema tabú en estos tiempos, ¿no? Porque pareciera ser que si uno no es joven y pasado los 40 y pasado los 50, empieza a ser material descartable, aunque uno se sienta tan vital o más que a los 20, ¿no? Exactamente. Es un tema que de alguna manera nos resulta incómodo Mm, tratar desde el punto de vista social. mm, Y esto empieza mucho antes de convertirnos en personas mayores. mm, Primero empieza cerca de los 40, cuando cada uno a nivel personal dejamos de percibirnos personas jóvenes. ujú, Después la sociedad nos empieza a etiquetar cuando llegamos al medio siglo de vida como cincuentones o cincuentonas, y ahí también empezamos a ver que se nos estrechan un poco las posibilidades, sobre todo para aquellos que trabajan en medios corporativos, en sí, empresas, sí. porque también empieza a acechar un poco esa figura del retiro, de la jubilación, que hay que decirlo, no solo en Argentina, sino en muchas partes del mundo,
no hace que nos traten bien a las personas, ¿no? O sea, cuando nos jubilan, parecería ser que nos jubilan de la vida y Y que ahí nos da salimos del mucho mercado. miedo, sobre todo en estas latitudes, también por una cuestión económica y vital. Cuando hablamos de las jubilaciones en la Argentina, cuando hablamos los remedios que el PAMI te cubre o no te cubre, cuando estás bajo la línea de pobreza, ¿de qué jubilo vamos a hablar si vamos a vivir peor, no? Completamente. A ver, yo creo que hay que decirlo, en Argentina el PAMI, la jubilación, sea por el PAMI, por las prestaciones, Sí, o sea por el ANSES, por lo que sí, significa, siempre han sido trofeos de guerra, por llamar así. sí, Cuando sí, hubo que sí. meter mano, se metió mano allí y esto con el correr del tiempo claramente fue impactando en el poder adquisitivo y eso de alguna manera en la dignidad de cada uno de nosotros. Yo creo que hoy hay varias cuestiones por ajustar. Primero, entender que necesitamos de nuevas políticas, de nuevos políticos, de nuevas personas que asuman nuevos liderazgos para poder entender ese respeto a las personas mayores que vamos a hacer todos en algún momento de la vida. Y esto no se trata Ujú. del sálvese quien pueda. No, Y lo lamentablemente segundo, estamos transitando ese camino en nuestra sociedad. En estos tiempos es el sálvese quien pueda porque es muy triste ver sí, a ancianos en la calle pidiendo y a gente joven también, ¿no? Entonces se ha convertido la pobreza, en la miseria, en el pan nuestro de cada día. sí, 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 completamente. Y si uno lo ve en un país como Argentina, claramente entiende que es un tema de gestión, de capacidad Sí. política. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que también es importante entender que para los que venimos detrás, Mm. entender que la jubilación fue un invento del siglo pasado y hoy estamos en otro momento de la Ajá. historia. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, cuando se inventó la jubilación a inicios del 1900, la gente apenas en promedio lograba pasar esos 60 y tantos años de vida. Y hoy, en un país como el nuestro, como Argentina, después de los 60 te quedan 25 años de Sí. expectativa de vida. Además, las últimas noticias que hemos tenido es que claramente cada vez tenemos menos hijos y esto no solo ocurre en Argentina, esto ocurre en toda la región. América Ujú. Latina está por debajo de la tasa de recambio poblacional. O sea, en algún momento que se estima que va a ser entre el 2050 y 2060, Argentina empieza a perder población. Y en un Pero no país que solo, está despoblado, además, un país que es inmenso a su vez. claro, completamente, pero además no solo se trata de quedarnos con este indicador duro, Mm. cuantitativo de perder población, sino que también hay que analizar un poquito más, hay que meter el microscopio y entender que la población va a disminuir, pero al mismo tiempo va a cambiar su composición. Y la Ujú. composición que se espera es una composición mayoritaria de adultos y de personas mayores. Claro. Entonces, me parece que ahí es donde hay que empezar a pensar eh, la importancia de aprender a lo largo de la vida, la importancia de ese conocimiento, esa experiencia, esa sabiduría que cada uno puede desarrollar, la importancia de ser creativos e innovadores para poder reinventarnos nosotros en una forma en la cual podamos, primero, seguir teniendo ingresos económicos, que es fundamental, Ujú. y Sí, segundo, estar ocupados, tener un proyecto de vida, tener sí. una satisfacción vital. ¿De Tener un acuerdo? norte, tener una brújula. En el próximo bloque vamos a hablar de la gran pandemia que lamentablemente afecta a los mayores, pero me parece que también mucho a los jóvenes, aunque no lo pongan en palabras, que es el tema de la soledad, ¿no? Algo que sin duda nos envejece en el peor de los sentidos y nos hace sentir poco útiles cuando tenemos tanto para dar. Estamos hablando con Diego Bernardini, estamos hablando de tercera, cuarta, ¿habrá una quinta edad? Diego después nos lo cuenta tras el respiro musical. אולי חכי שנייה לפני
שתכבשי לי את הלב, את הלב. את זורקת לי חיוך ואני ברגע מתאהב, מתאהב. אולי תתני דקה כמו ילד מתלהב ממך, ואיך ברגע גרם לעולם להסתובב בשעות קטנות בלילה עם חברים במסיבה, ואני מרגיש קטן כי אין אחת כמוך איתי בסוף הלילה, שמתכסה לי בשמיכה אני שוב מרגיש קטן, כי את לא כאן. Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Capítulo 2. Y dicen que la muerte llegará como un ladrón. Esto es casi bíblico, pero también las estadísticas nos muestran que cada vez vivimos más y que en promedio llegaremos hasta edades más lejanas. ¿Vivir más para qué? Es la pregunta que nos hacemos junto a Diego Bernardini, que dedicó gran parte de su vida a estudiar estos temas. Y antes de meternos en la soledad, que creo que es la gran pandemia de estos tiempos, tomamos nota de dos cuestiones que nos dijo Diego: tener un proyecto, tener un norte y tener un ingreso económico. Vamos a seguir tomando nota. Pero antes vamos a preguntarle a Diego por qué decidió dedicarse a este tema. Decisión que nunca viene por una sola razón, la realidad, ¿no? Yo creo que la mayor motivación fue aprender. O sea, a mí siempre me gustó aprender y nosotros aprendemos de los mayores de nuestra familia. A mí me tocó ver una familia como en muchos lugares como Buenos Aires y también otras ciudades de Latinoamérica, donde venimos de una inmigración española, italiana, con cultura de trabajo, del esfuerzo y esas mesas largas de los fines de semana, Sí. Que de alguna manera... Donde nos peleábamos todos también. Exactamente, donde siempre había alguien que se levantaba ofendido, las Sí. mujeres llorando, los hombres Sí. gritando. Sí. Y mira, justo me acuerdo que en casa de mi abuela paterna en la pared había un colgante que decía: "Questa casa siamo tutti nerviosi", ¿no? Como diciendo, avisando que en esta casa somos todos así. Claro. Pero, y bueno, y te decía, uno empieza aprendiendo en la familia, de las personas mayores. A mí me tocó conocer 3 bisabuelas mías, por ejemplo. Wow. Y mi última abuela falleció hace apenas 5 años atrás, con más de 100 años. Ella pasó los 100 años. Bueno, Mi una abuelo, bendición de la vida, ¿no? totalmente. Mi abuelo paterno también, 94 años. Así que de alguna manera los pude disfrutar mucho. Y después, claro, después esa vocación que tuvo que ver con la medicina me llevó a poder transformarla en profesión y ahí darme cuenta que lo que se veía, te podría decir que quizás fui un poquito visionario en ese sentido, pero yo sabía que lo que venía, era eso, era Sí. justamente una sociedad, un mundo de muchas personas mayores. Y bueno, fue todo un desafío. Pero ¿Qué además me di aprendiste cuenta- en este camino del contacto con tanta gente mayor? Mirá, el aprendizaje es continuo, pero yo te diría que hay 2 cosas que a mí me sorprendieron y que quedaron muy, muy claras en lo que fue mi primer libro, que ¿Que se es llama como?
Se llama De Vuelta, Ujú. diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Es Mm, una selección de 22 de los más de 60 diálogos que tengo. Es un mm, libro muy argentino, si se quiere, mm. porque son todos personajes argentinos, aunque estoy pensando justamente en la edición de una nueva selección, pero ya más internacional, con personajes de distintos países de América Latina. Algunos de los Y que están ahí en ese libro. bueno, mirá, está Jack Fuchs, Mm, que fue superviviente de Auschwitz, está mm, Tato Pavlovsky, está Liliana Hecker, Graciela Fernández Meijide, Eduardo Menem, Juan José Sebrelli, sí, Carlos Garaycochea, Aldo Ferrer, mm. Manolo Bortagaray, el arquitecto. Es impresionante, Wow. es un libro que a mí me Sí, encanta, que se utiliza en universidades, que sí. fue declarado de interés legislativo por el Congreso. Bueno, es un libro que me ha dado mucha satisfacción y que el año que viene justamente se cumplen 10 años, por eso estoy pensando en esta nueva edición. Ujú, Y ahí te decía, ahí aprendí dos cosas. Primero, eh, la libertad, el poder de ejercer la libertad, mm, ¿no? La libertad que significa ni más ni menos que decir que no. O sea, mm. esto no me interesa, esto me hace perder el tiempo, ¿Cuánto y nos es algo cuesta decir que no? Es toda una vida, ¿no? Y pareciera que es fundamental a veces decir más no que sí, ¿no? exactamente. Es todo un aprendizaje y las personas mayores te lo dicen así, sin ningún problema. Y eso me parece que está bueno porque ahí está el segundo aprendizaje, la segunda lección que aprendí de esto, que es que en un determinado momento de la vida ya Mm, no tenemos que rendirles cuentas a nadie. no. Entonces, Vos sabés que es eso me una parece que es sincronía espectacular. del destino. Estábamos justo hablando antes de empezar el programa con el operador y con Clarita Giardini, que es una amiga de esto. Después de los 60 yo digo lo que se me canta. Y si te gusta, Exactamente. bien, y si no, también, ¿no? Exactamente, sí, Mm, totalmente de acuerdo. Me parece que esos son los dos principales aprendizajes que mm, te diría que tenemos que empezar a ejercer a medida que nos hacemos mayores, con la edad, porque nos trae mucha satisfacción y mm. nos trae muchísima libertad. Y en esto, ¿por qué ellos llegaron tan lejos profesionalmente y tan lejos en la vida en cuestión de edad? A ver, yo creo que esas personas, los mayores de hoy, se encontraron con la longevidad como un regalo. No se Mm, prepararon, no se mm, imaginaron que iban, en la mayoría de los casos, a vivir más que sus propios padres y abuelos, claro. como mi abuela, como mi Mm, abuela. Mi abuela nunca se imaginó que su madre, que yo la disfruté hasta también los 94 años, y que mm, ella la iba a superar y con creces, porque ya te digo, vivió más de 100 años. mm, Para ellos fue un regalo, para ellos fue algo totalmente inesperado. Para nosotros, los que venimos detrás, yo mm. creo que la longevidad es una certeza y es algo para lo cual nos podemos preparar, que eso es la parte importante, porque Mm. hoy toda la investigación médica, clínica, científica que hay en este sentido, nos muestra que hay determinados hábitos, determinadas conductas que tienen que ver con esa posibilidad de prepararnos. Yo no te voy a decir para vivir más, o sea, porque yo, Eso no se cuando, sabe, ¿no? Eso. eso no se sabe. Y Mm, además, cuando vos le preguntas a la gente, justamente me preguntaba, ¿no? ¿Qué se aprende? Bueno, cuando vos le preguntas a la gente, cuando vos hablas con ellos, mm, el punto es, nadie quiere vivir 100 años si va a estar abandonado en una residencia, si va a sí, estar con pañales, si va a estar en una silla de ruedas, o si sí, va a estar con un deterioro cognitivo que no reconoces a quienes están a tu sí. alrededor. O O sea, si va a lo que tener queremos que todos, depender de alguien, ¿no? exactamente, o Mm, sea, lo que todos nosotros queremos mm, es vivir el tiempo que nos toque vivir, pero con vida hasta el último instante de nuestras vidas. sí. Y esto significa decidir por uno mismo. Mm, Significa que no se vulnere nuestra dignidad. claro, ¿Se claro. entiende? No somos Entonces, chicos, no somos niños en periodo de formación, sino que somos adultos mayores. exactamente, somos personas con derechos y con toma de decisión. Y Ujú. me parece que eso es lo que no tenemos ni como personas, ni como sociedad que olvidar. Ujú.
En esto, Diego, seguimos tomando nota. ¿Cuánto influye la alimentación? ¿Cuánto influye el estrés? ¿Cuánto influyen los vínculos? Voy a empezar por el final. El tema de los vínculos, vínculos con profundidad, vínculos cercanos, personas a las cuales podamos compartirle nuestras cosas más íntimas, son fundamentales. Ujú. Esto tiene como respaldo un estudio, te diría, el más importante del mundo, que es el estudio de los adultos, del desarrollo de los adultos de Harvard, un estudio que se viene realizando desde el año 1938 y que ya Mm. hoy van por la tercera generación, van por el tercer director. Es un estudio muy interesante que mostró cómo aquellas personas que inclusive todavía hay supervivientes de esa primer cohorte, ese primer grupo del Ujú. año 38 que lo inició, Sí. esas personas son las personas que supieron rodearse de afectos, que supieron Mm. ir reemplazando, particularmente los hombres, una vez jubilados, nosotros perdemos mucho de nuestra identidad, de nuestro Sí. entorno, más allá de la Sí. seguridad financiera, pero Mm. esas personas supervivientes, o llamémosle más exitosas desde la longevidad, Mm. son las personas que han sabido reemplazar o que han tenido eh, vínculos de pareja muy Mm. satisfactorios. O sea, Claro. matrimonios o parejas que los han hecho felices. Sí. Así que eso es fundamental. Eso es fundamental y esto lo relaciono con algo que vos mencionaste en la introducción, Juan Pablo, que es el gran desafío de la soledad, de Sí. quedarnos solos. Sí. O sea, hoy la soledad también. La soledad Mm. tiene grandes estudios, mucha evidencia científica que muestra que la soledad provoca sufrimiento, provoca enfermedad y provoca muerte prematura. O sea, hoy Pareciera no ser buena compañera ni buena consejera, ¿no? La soledad no no, elegida. para nada. Y te digo algo, la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos Mm. equipara el daño que provoca, y yo sé que esto que quizás a quienes nos escuchen lo va a sorprender, pero a ver, esto no lo dice Diego, no lo inventa Diego, estos son estudios científicos que lo avalan. Mm. La soledad te puede costar entre 5 y 7 años de expectativa de vida, es Wow. equivalente a fumar un paquete de cigarrillos diario. O Mm. sea, esto, y hago esta aclaración, todos hemos conocido personas solitarias, Sí. todos hemos conocido personas solitarias y van a seguir viviendo de manera solitaria e inclusive disfrutan de su soledad. Pero Ujú. estamos hablando de la soledad no buscada, la Claro. soledad indeseada, Ujú. que es otra cosa diferente. Sí, 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 sí. Ah, Ahora, también hemos visto esto de matrimonios que vivieron durante 40, 50 años juntos, se va uno y al año, a los 2 años se va el otro, ¿no? sí, es cierto, eso ocurre, y también hemos visto otros fenómenos. Mm. Mujeres que enviudan Mm. y que se reinventan en su vida, que encuentran una Renacen, alegría, que renacen. renacen totalmente, pero lo hemos visto. Parece que el Esto, mal necesario fuimos nosotros, ¿no? pero claro, claro. Sí, O sea, bueno, es todo un tema ese, claro. porque efectivamente nosotros los Y las hombres mujeres tenemos se reinventan más fácilmente que nosotros, ¿no? completamente, ¿Por completamente. qué? Ellas tienen, y tienen una forma diferente de gestionar la segunda mitad de la vida. Siempre están, y escuchá esta palabra porque es muy importante, siempre están ocupadas. Mm. Están con Claro, amigas, están con nietos, están en la cocina, están sí. en el teatro, están por todos lados Son y están multitask, ocupadas. son multitask. To- Ellas aprendieron de jóvenes que tenían que, y más en estos tiempos, que tenían que estar en 28 cosas, ¿no? Exactamente, Mm. exactamente. Y nosotros tenemos que aprender, que, ¿cómo decirte? Que tenemos que de alguna manera aprender a reemplazar eso tan fuerte que es nuestra identidad profesional, la que ejercemos Sí. durante nuestras vidas en el trabajo, por otro tipo de agenda vital, Mm. buscando encontrar qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos trae placer. Y Mm. esto, por eso digo, esto no es trabajo, esto es estar ocupados. O sea, Claro. las personas necesitamos tener, si se quiere, esa zanahoria por delante. Necesitamos estar ocupados y esto Mm. significa satisfacción de vida. Sí. Estar ocupados, no preocupados, y estar ocupados en cuestiones que las podamos disfrutar, ¿no? Porque pareciera ser, y de esto también vamos a estar hablando en el próximo bloque,
Por ejemplo, nos matamos laburando toda la semana, esperando el fin de semana, y cuando llega el tiempo libre no sabemos qué hacer en él, ¿no? Entonces, estas cuestiones de alguna manera nos demuestran que Diego Bernardini es mucho más que un médico que le ha ido muy bien en su profesión, que Juan Pablo Tramezzani es más que un periodista que ama la radio, sino que somos un montón de cosas más, ¿no? ¿Te parece si hablamos de esto en el próximo bloque? Por supuesto, con muchas ganas. Música, por favor, don Gustavo García. ליד הבלוק שאני גר הייתי ילד בלגן שאף פעם לא נרגע היא בבית נסיכה בבית ספר עם מלכה אני בסך הכל הייתי הליצן של הכיתה השירים באוזניות וכל מה שחלמנו להיות בשם העבר עושים שטויות הבנים רוצים אותך הבנות קנאיות מי מתעסק איתך יהיו לו בעיות ואיך הזכרת בכל פעם כמה שזכית הייתי המטפחת כל פעם שבכית הייתי מאוהב ברמות של מטורף אבל הלב שלי נשרף כשקראת לנו אחים למדתי הרבה איך זה לאהוב ולכבד בסוף תהי שני אני מקווה אם לא בעבר אז בעתיד בהווה Capítulo 3. Seguimos tomando nota, vínculos saludables, vínculos enriquecedores, vínculos que no necesariamente es una pareja, son los amigos, son los nietos, son los sobrinos, es la acción solidaria que realizamos en algún lado, reinventarse las veces que sea necesario, aprender a decir que no, ser plásticos, libertad, decir lo que nos pasa. Y que más, tanto más, estamos con Diego Bernardini y recién nos comentó sobre su primer libro, pero hubo otro que apareció después, ¿no es cierto, Diego? Sí, en septiembre del 2019 se publicó La segunda mitad, Los 50 más, Vivir la nueva longevidad, un libro muy interesante, muy diferente al anterior, porque de alguna manera ya en este libro hablé de cosas técnicas y conceptualicé todo lo que significa la nueva longevidad como un marco teórico que hoy se convirtió en una referencia porque ya hay sociedades científicas que organizan congresos con ese eslogan, hay política pública en el caso de Bogotá, de Colombia, que tomó este concepto, está una de las ONG más importantes del mundo, Ashoka, que tomó también este concepto como un eje estratégico. Bueno, de alguna manera se constituyó en un nuevo paradigma, pero claro, lo agarró la pandemia y de alguna manera quedó como congelado en el tiempo y ahora ya desde hace un par de años volvió a la luz. En Argentina vamos por la tercera edición, en México vamos por la segunda. Sí. Ahora va a salir también una edición limitada en Colombia. Y bueno, y la verdad que muy bien, la verdad que muy contento porque de alguna manera, para mi sorpresa, la gente, las personas lo tomaron, se identificaron con el mensaje que uno buscó transmitir y bueno, y cada vez somos más, constituyendo esta comunidad de la segunda mitad, ¿no? Cada vez somos más los de la segunda mitad, donde también en esta segunda mitad
somos mucho más conscientes de la finitud, ¿no? Que esto en algún momento se termina, se acaba, ¿no? Que no estamos aquí para siempre. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que uno de los grandes puntos que hay ahí en esa mediana edad que de alguna manera origina la segunda mitad de la vida, hablo de la mediana edad a partir de los 40, ¿no? Que es justamente Ujú, cuando, como decía, dejamos de percibirnos jóvenes y al mismo tiempo entendemos eso, mm, la finitud, entendemos la importancia de preguntas existenciales como ¿qué hice de mi vida? ¿Qué me gustaría hacer? mm, ¿Qué fue lo que soñé y qué fue lo que obtuve y lo que no obtuve? Bueno, ahí es donde empezamos de alguna manera a, yo te diría, a descubrirnos, no a redescubrirnos. Ahí descubrimos nuestra propia esencia, porque en esa primera mitad estuvimos muy ocupados en lo que la sociedad esperaba de nosotros. ¿Y qué sí. esperaba la sociedad habitualmente de nosotros? Esperaba Estupideces, que estudiemos, que desarrollemos un oficio, que que tengamos una hagamos familia, que guita, juntemos sí. dinero, Sí, que y nos bueno, casemos, que tengamos hijos, eh, exactamente, pero eran muchos exactamente. mandatos y pocas palabras conjugadas, o pocos verbos conjugados en la primera del singular, ¿no? ¿Qué quiero yo? Exactamente. Por eso digo, viste, justo me preguntabas hace un ratito, bueno, ¿qué enseñanzas hay? Bueno, justamente que con el tiempo ya nos importa poco lo que dice el otro Mm, y yo muchas veces lo digo y espero que no se tome a mal, pero yo creo que no. en ese momento de la vida tenemos que también un poquito privilegiarnos nosotros, o sea, Mm, ser un poquito egoístas para sí, poder entender que vos lo dijiste al inicio de este bloque, que hay una finitud, esto es un viaje, esto se acaba en algún sí. momento. Entonces, ¿para qué vas a guardar buenos vinos en la heladera? ¿Para qué vas a guardar o en el refrigerador? ¿O para qué vas a guardar una cantidad de dinero en el banco? ¿O para qué vas a tener 20 propiedades que no vas a lograr disfrutar? Me parece Mm, que ahí viene algo que a mí me parece fundamental, Juan Pablo, que es el disfrute de la cotidianeidad, sí. el disfrute de las pequeñas cosas. Estar en el presente, ¿no? La ansiedad de los 20 ya dejarla un poquitito de lado, ¿no? La vida es hoy, la vida es acá, y que la vida es hoy, lo dice alguien como Esteban Bullrich, que no está bailando precisamente con la más linda, ¿no? Totalmente de acuerdo, Mm, totalmente de acuerdo. Por eso, me parece que tenemos que empezar a entender que la vida va por otro lado, que la vida va también por la solidaridad, mm, por la confianza hacia el otro, por la ayuda hacia el otro, por sí, dejarles algo mejor que lo que recibimos a quienes vienen detrás. mm, ¿No? Y me parece que ahí está la clave. Yo, sinceramente, no le buscaría más vueltas. A veces escucho cuando se empiezan a hablar de, suponete, de la satisfacción, ¿no? Porque la secreción de oxitocina y el cortisol con el estrés, y yo no me estoy midiendo la no. oxitocina y el cortisol Ay, sería cada 10 minutos para muy ver si estoy aburrido, estresado o ¿no? no. Muy aburrido. Claro, se te va la vida en el medio. Sí, En el medio sí. se te va la vida. Me parece que hay que ser más prácticos y que hay que tener sentido común. Y me Mm, parece que por ahí va también la cosa, por entender que en algún momento este viaje se acaba, que hay mm, que disfrutarlo, mm. hablando en términos poco académicos, joder lo menos posible al prójimo Claro, y sí. eso, y me parece que no Y hay en más. esto también aparece el prójimo, porque sobre el Exacto, principio decíamos ser un poquito egoístas, pero ser un poquito egoístas en el sentido de que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Y nadie puede ser lo que potencialmente no desarrolla, pero también cuando uno tiene un problema, a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo saber que a veces cuando uno hace un mundo por eso, escuchar a otro que tiene un problemita muchísimo mayor que el de uno, ¿no? Y en esto suprimir el sí. ego. Sí, 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 completamente. O sea, yo creo que hay que, bueno, ya lo decían las abuelas, ¿no? Para eso tenemos dos oídos y una sola boca. Hay que Mm, escuchar más de lo que que lo que se habitualmente se habla. Qué grandes maestras las abuelas y escucharlas a ellas, ¿no? También. Sí, completamente. Yo creo que ahí tenemos un punto muy importante que a mí me gusta trabajar mucho, que es el hecho de lo que yo llamo la pedagogía de la longevidad, que es la Mm, capacidad de poder enseñarles a esos jóvenes sí. la importancia de disfrutar
el encuentro de la escucha y la conversación con esas abuelas o esas personas mayores que tenemos alrededor, porque Mm, quizás no tenemos la posibilidad de abuelas o abuelos, pero sí tenemos vecinos, tenemos sí. vecinas, con las cuales me parece que es muy bueno la posibilidad de hablar. Y ahí te diría que entra un valor que es fundamental, Mm, que es la intergeneracionalidad, que es claro. la capacidad que tenemos de mezclar estas Mm. generaciones diferentes que hay ahí en medio. Sí, me contaban una experiencia que se realizó en un geriátrico y que cambió la calidad de vida de la gente mayor. De repente instalaron un jardín de infantes dentro del geriátrico. Los Sí, abuelos aparecían en los recreos, ¿no? O en los momentos de esparcimiento o de disfrute de los chicos. ¿A los dos les hizo también? perdón. A los dos les hizo tan bien a las dos generaciones, ¿no? Completamente, completamente. A mí me ha tocado asistir a distintas dinámicas. Por ejemplo, recuerdo una donde había chicos y chicas de los últimos 2 años de escuela secundaria Mm, pública en Argentina, y que los mezclaron o sea, los invitaron a una actividad con personas mayores que no conocían. Ni los mayores conocían a estos jóvenes, ni los jóvenes conocían a los mayores. mm, Y yo te puedo asegurar que los diálogos, lo que pude ver en esa dinámica, fue muy interesante, porque mm. es un ganar-ganar para las dos partes, Sí. es muy interesante. Lo que hoy nosotros tenemos que hacer, lo que nos está faltando, son estos momentos, estos espacios, estas oportunidades de mezclar, porque Juan Pablo ya está comprobado que si nos mezclamos entre las generaciones nos va bien, Mm, ganamos todos. Hay claro. iniciativas en distintas partes del mundo que son buenísimas y que dan resultados. Tenemos que hacer lo nuestro, tenemos que ver cómo adaptamos eso que se está haciendo en el exterior o en otros lugares a nuestra idiosincrasia, pero hay que hacerlo, porque es una posibilidad única. No son ellos o nosotros, somos todos un poco más juntos y caminando cada uno a su paso. Nos vas a contar en el próximo bloque, Diego, si te parece, qué cosas se están haciendo en el mundo, cuáles de esas se podrían hacer en nuestro país, donde muchas veces hay un montón de buena voluntad, pero faltan políticas públicas en tal sentido, ¿no? Ideas que son aplicables y que no todo es plata, sino a veces es cuestión de corazón y de creatividad. ¿Te parece si Correcto. compartimos buena música? Por favor. יש לך בעיה עם זה שאין לי רגש אלייך עוד מזמן זה כבר לא משנה לי לא כבר לא כל השדים הלכו מזמן הוצאתי את כל הרע כשטוב לי זה עושה לך קצת כואב כי 3 בבוקר בלנקו, לבד בחניה בתוך סוזוקי אלטו סוגר את החלום, מוציא עשן על הכל עוצם את העיניים, מדמיין אותך פה רוטינה של 2.5 היה טוב הפסקתי לשחק אותה יענו רמבו למדתי להבין ולקבל את הבאסות לצלול עמוק כדי לצאת מכל הכפות משהו שמעיק עליי זה זמן לכתוב כדי ליפול הכי עמוק צריך לעזוב קיבלתי אהבה מחברים לשאוב יצאו לי המילים שגרמו לי לכאוב כולם מתקלים באכזבות הכל טוב בטח חברות שלך אצלך לרוב אומרות לך שהכי נכון היה לעזוב אבל זה רק הזמן שיעשה לך לחשוב יש לך בעיה עם זה שאין לי רגש אלייך עוד מזמן זה כבר לא משנה לי לא כבר לא כל השדים הלכו מזמן הוצאתי את כל הרע כשטוב לי זה עושה לך קצת כואב כי יש לך בעיה עם זה שאין לי רגש אלייך עוד מזמן זה כבר לא משנה לי לא כבר לא כל השדים הלכו מזמן הוצאתי את כל הרע כשטוב לי זה עושה לך קצת כואב כי אני לא חולה הברטי, הייתי בתחתית, הייתי די פתטי שולח הודעות, אומר שהשתניתי ובכל מצב הבנתי כמה שלא כיף לי לקחת לו חוכמה, אני רוצה לקבל כי את לא מעריכה, אני לא צריך כבר גשם מישהו מהצד אומר לי, את הפטי יוצאת להתכחן תמיד אז יאללה לכי למסיבות שפיטר ריאליטי יותר מדי אגו זה שבר אותי האמדי שלך ירד וגם הדאון איתי ניסיתי ובסוף את לימדת אותי תכף תודה כי את הצלת אותי עכשיו אני מרגיש שלא הפסדתי הרווחתי מהיום שבו עזבת אותי מצאתי את מה שמזמן איבדתי
יש לך בעיה עם זה שאין לי רגש אלייך עוד מזמן זה כבר לא משנה לי לא כבר לא כל השדים הלכו מזמן הוצאתי את כל הרע שטוב לי זה עושה לך קצת כואב כי יש לך בעיה עם זה שאין לי רגש אלייך עוד מזמן זה כבר לא משנה לי לא כבר לא כל השדים הלכו מזמן הוצאתי את כל הרע שטוב לי זה עושה לך קצת כואב כי Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Capítulo 4. Seguimos tomando nota, la solidaridad, la intergeneracionalidad parecieran también contribuir a vivir mejor, ¿no? Y en este vivir mejor hay experiencias que se han hecho en otras latitudes, en otras partes del planeta y que Diego Bernardini conoce en profundidad porque ha dedicado gran parte de su vida a este tema. Diego, ¿cuáles son esas experiencias que se realizan en otros países y que mejoran la calidad de vida de quienes tienen algunos años más? Hay varias. Lo primero, poder entender que esto es un tema que es de, como se dice ahora, de 360 grados. Tenemos desde intervenciones que se han hecho, por ejemplo, en supermercados, donde hay cajas lentas, donde se entrena a esos cajeros, a esas cajeras, para que puedan sostener, para que no solo tengan actitud personal, sino para que puedan sostener una charla más larga. En el caso de los supermercados, como te digo, pero también se ha intervenido, por ejemplo, en bancos, con empleados que han sido preparados, entrenados y con determinada infraestructura, sillas, bebederos, lugares de sombra si están en el exterior, para que las personas que suelen ir a esas instituciones tengan una mejor recepción. Sabemos, se han hecho intervenciones en el transporte público, por ejemplo, con los conductores de los ómnibus, de los colectivos, de los buses, para entender que cuando una persona mayor está enfrente hay que aproximarse, hay que esperar. Además, bueno, eso depende también de la posibilidad de cada país, pero hay hoy autobuses que están adaptados. Se han hecho, por ejemplo, programas universitarios donde lo que se busca es que la persona esté continuamente aprendiendo aspectos, por ejemplo, cuestiones que le han quedado postergadas en la vida. En este sentido, hay que decirlo, los cursos de idiomas son de los más buscados. Ajá. También tenemos el desafío de la alfabetización digital, porque bueno, hoy prácticamente todo se maneja a través de una plataforma de internet y aquel que no lo puede hacer muchas veces queda por fuera, ¿no? Queda excluido. Entonces, además sabemos, por ejemplo, que en el caso de las personas mayores hay todo un gran tema con lo que es la seguridad, las estafas, que cada vez son más perfectas, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, intervenciones que se han hecho con los encargados de los edificios, que son justamente los que saben el movimiento de cada departamento, saben con quién vive cada persona, cuáles son sus ritmos diarios, y suelen ser personas que detectan rápidamente cuando personas mayores que viven solas, que esto es un fenómeno muy, muy característico de las grandes ciudades del siglo XXI, personas mayores que viven solas. Bueno, algo pasó, entonces hemos entrenado a esos encargados para que detecten y rápidamente articulen con el cuidado, con lo que es el sistema formal de cuidado, sea la emergencia médica, sea la policía o sean los bomberos. Entonces, sabemos, vos mencionaste justamente la experiencia que se hizo en el jardín de infantes, pero sabemos que esto también ha funcionado en escuelas primarias. Los programas de voluntariado, ¿no? Las personas que habitualmente están, por ejemplo, en un país aquí como Estados Unidos, las personas que están, por ejemplo, orientando a las personas cuando están en las ciudades o cuando están en las ferias, en las exhibiciones, suelen ser personas mayores. Quienes están en los hospitales, leyéndole, acompañando
muchas veces a enfermos que están solos, son personas mayores. Entonces, Los fíjate, abuelos cuentacuentos o los abuelos claro, narradores, la narración oral, muchas veces es un recurso interesantísimo. Recuperar el radioteatro, ya sea para poder hacerlo en vivo en alguna emisora, grabarlo, o como terapia también de aprendizaje, ¿no? Los hobbies, ¿no? completamente, completamente. O sea, como ves, eh, opciones hay, Mm, opciones hay. Y te diría que todo nace, todo comienza preguntándole a esas personas mayores qué es lo que les gustaría hacer, cómo les mm, gustaría aportar a la sociedad. ujú, Entonces, el diagnóstico sale solo con ellos. Lo que nosotros tenemos que hacer es adecuar mm. nuestros recursos para poder brindar esas oportunidades. En el último libro de Oppenheimer, que recorrió distintos lugares del mundo, cuando alguien va en Inglaterra a ver a un trabajador social, el trabajador social le empieza a preguntar por los distintos intereses y le dice, bueno, a mí me gustaba jugar a la canasta, o a mí me gustaba jugar al golf, o a mí me gustaba tejer, y ese trabajador social le dice, bueno, cerca de su casa tiene este grupo donde la gente teje comunitariamente y se reúnen las señoras a tejer, o acá se juega a la canasta todos los días miércoles, ¿no? Y ese también es otro ámbito para la socialización y para poder pasarla bien, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, como te decía, llegamos o la gente llega a esa edad sabiendo qué les gusta y con un grado de conocimiento. O Mm, sea, lo que hoy nosotros necesitamos, o la deuda social que tenemos nosotros hoy, sí. es brindarle ese espacio de participación, porque además, Mm, vos también lo mencionaste allí, ellos son transmisores de sabiduría, de sí. recetas, de sabores, de tradiciones. Mm, Me parece que es un capital humano que no podemos darnos el lujo de no aprovechar. Me parece que esto es sí, así como ni más ni sí. Es menos. derrochar conocimiento, es derrochar sabiduría que se ha acumulado, ¿no? Como bien hacía acá Fanny Mandelbaum, un programa muy lindo en la televisión pública que se llama Juventud Acumulada, ¿no? Y entrevistaba a gente que seguía en actividad y que seguía haciendo lo suyo con la misma fuerza y con la sabiduría que los años también nos dan, porque los años no solo, bueno, tal vez enletecen nuestros movimientos, sino también nos dan sabiduría. Vivimos mucho más en intención o en intensidad que en extensión, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, por eso me parece que estamos frente a un cúmulo de posibilidades, de ventajas. Mm, Y sin embargo, fíjate, Juan Pablo, que nos vivimos, parecería ser que vivimos quejándonos de mm, todo eso, porque mm, hablamos de que las pensiones son insostenibles, sí. estamos hablando de la marea del envejecimiento, Mm, estamos hablando, el otro día veía una publicación de la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a quien conozco personalmente y aprecio, ujú, pero ella decía con el concepto de que, por ejemplo, en una ciudad como Buenos Aires, que además te digo que no es la única, esto pasa en muchas ciudades del mundo, mm, hay más mascotas que niños y niñas, que bebés, sí, ¿no? sí. Claramente esto es así. Mm, Pero entonces, claro, ella decía, sin niños, sin niñas no hay futuro. mm, Bueno, eso ya lo sabemos, sí, eso ya lo sabemos, pero tenemos que empezar a ver qué ventaja podemos sacarle a la longevidad, qué claro. ventaja podemos sacar. Entonces ahí es cuando necesitamos estas nuevas miradas, estas nuevas formas de hacer política, Mm, estas nuevas formas de poder hacer uso de algo que por algo somos de alguna manera también la especie, entre comillas, dominante del mundo, porque algunos podrán decir, sí. bueno, las cucarachas son más que nosotros y tienen muchos más años de evolución, Sí. pero bueno, pero ¿qué fue lo que nos hizo a nosotros convertirnos en lo que somos? Ingenio, creatividad, inteligencia. Bueno, tenemos que poner eso al servicio de poder entender cómo hacemos para sacar provecho de toda esta transformación social y no quedarnos con el hecho
de que si no hay niños no hay futuro. No hubo un país en el mundo en los últimos 35, 40 años que haya podido revertir las tasas de fertilidad. Algunos lo levantaron momentáneamente por inmigración, por alguna cuestión del momento. Pero si vos ves el continuo de los últimos 40 años, todas las tasas de fertilidad, de recambio demográfico del mundo en los países han ido para abajo. Entonces, tenemos que dejar de pensar que sin niños y niñas no hay futuro. Tenemos que pensar qué nos pueden aportar todas esas vidas que ya saben de qué se trata vivir. Y si miramos el presente, ¿no? Porque qué sabemos también del futuro, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese sentido, ¿cómo imaginas tu vejez, Diego? Mira, la imagino activo, la imagino ocupado, y ocupado significa haciendo lo que me gusta, leer, escribir, tener la posibilidad cada tanto de dar alguna charla, alguna conferencia, pero por sobre todas las cosas haciendo cosas que a mí me gustan. ¿Qué me gusta? Me gusta estar ocupado, leyendo, generando conocimiento, escribiendo, por supuesto rodeado de la gente de mi familia. Me encantaría ver a mi hijo crecer y ver cómo se desarrolla. Me gustaría compartir con mis hermanos. Me gusta mucho, dicen que yo tengo una costumbre que no sé si es buena o es mala, pero cuando me dicen, ¿sos argentino? Yo digo, soy de Buenos Aires. Porque para mí ser de Buenos Aires es, por ejemplo, estar en los cafés. A mí me gusta estar en los cafés. Entonces, me imagino en un café leyendo los diarios, viendo la vida pasar, haciendo actividad física, que la hice toda mi vida y que supongo que la haré hasta el último día en lo posible de mi existencia. Me imagino de esa manera. Diego, compartimos el final en un instante. ¿Cómo no? אם אתה תגיד לי שאני צריכה להירגע, לנשום לרגע, לעצור הכל, לא רוצה שתשקר, תגיד שוב כמה זה חסר לך, שמעתי אין שום היגיון, אלו החיים שלי, תדע תמיד הייתי בשבילך, תהיה שם בשבילי היום, כל חיי אמור הזרקור, אם אתה מכור רק לי ספרים, תרים את הראש, אני עוד פה, תנשום, תנשום, אני יודעת שנמצא עוד פתרון לשנינו, פתאום המחשבות רצות עליך, על כל ילד. Antes del fin, el epílogo. Diego Bernardini, ¿qué es la vida? Son muchas cosas. Creo que es el disfrute, creo que es el desafío, creo que son los riesgos, creo que es una bendición y creo que es un trabajo diario. Yo creo que es un trabajo diario. Creo que hay que tener una muy buena cuota de suerte también, hay que decirlo. Y creo que es la posibilidad que tenemos de eso, de disfrutar. Yo te diría que cuando hablas con las personas en la segunda mitad de la vida, cuando ya experimentaron esas primeras décadas, lo que quieren, lo que queremos es pasarla bien. Pasarla bien es un concepto muy amplio, es una idea muy grande, pero pasarla bien, cada uno sabrá lo que es pasarla bien. Pero me parece que ahí está el punto y está el desafío, ¿no? ¿Para qué estamos? A ver, yo creo que estamos para hacer el bien. Yo creo que desde el momento en que somos seres gregarios, que de alguna manera logramos un desarrollo a partir de agruparnos y de asentarnos en un determinado territorio, eso configuró mucho de lo que significa nuestra evolución como especie. Entonces me parece que hoy tenemos, con ese don de lo que significa la vida, tenemos la misión de, como estamos de paso, de dejar este lugar un poquito mejor para los que vienen atrás, que en este caso cada uno sabrá. En mi caso es mi hijo y son mis sobrinos. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene 18. Mi hijo tiene 18. Y te decía, son los estudiantes de la facultad. Soy profesor hace más de 30 años, así que eso contagia tanta vida. Es increíble lo que uno aprende junto a los estudiantes. Diego Bernardini, aprendimos muchísimo hoy junto a vos. Sos inmensamente generoso de haber compartido esta hora con nosotros. ¿Tu última publicación, tu último libro se llama?
El último libro se llama La segunda mitad, los 50 más, vivir la nueva longevidad. Y ahora, bueno, estoy trabajando en lo que va a ser el tercer libro, que si todo sale bien, saldrá en el 2025. ¿El hijo se llama? Runo, que significa poema en finlandés. Wow. ¿Y por qué ese nombre? ¿Cómo se te ocurrió? Porque mi mujer, la madre de él, es finlandesa. O sea, nuestra familia es una familia mixta. Ella viene de los países nórdicos y bueno, decidimos que iba a ser así frente a un apellido largo como es Bernardini. Y se hace mucho en los países nórdicos por la gente de la tercera edad, ¿no es cierto? Sí, sí, se trabaja diferente, se trabaja distinto, se les ofrece distintas posibilidades y particularmente, primero creo yo, porque han pasado necesidades que todavía quizás en nuestros países, en América Latina, no hemos tenido guerras, no hemos tenido hambrunas, no hemos tenido invasiones. Primero por eso y segundo porque hay una confianza hacia el otro y hay una confianza que quizás últimamente está un poquito más discutida frente a los gobernadores. O sea, ahí se pagan impuestos porque se sabe que retornan para el beneficio de la sociedad. Bien, de calidad de vida se trata y este modo vida nos acompañó Diego Bernardini. Gracias, 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 Diego. Juan Pablo, un gusto. Gracias a vos por la posibilidad. Gracias a usted, Gustavo García. Genial el Meet en esta primer ensayo que hacemos a la distancia. Nos gusta tener siempre al entrevistado acá en el piso, pero en este caso no nos lo queríamos perder a Diego Bernardini. Será hasta la próxima. Sean felices. Chau. Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica.